noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo taller de unión con Dios. Gracias a todos los que están aquí esperando ya de hace un ratito. Bienvenidos los que ya pusieron las cámaras. Hola Juan, tanto tiempo, se reincorpora, bien. Ahí está Patricia, Lourdes. Bueno, bienvenidos todos, en la medida de lo posible prendan las cámaras, los que están aquí por Zoom. Y bienvenidos los que nos van a ver después en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un taller muy lindo. Los lunes a las 20 horas tenemos nuestro espacio de formación en temas de eclesiología y derecho canónico. Hoy nos toca hablar de algo interesante, que es el bautismo, la puerta de entrada a todos los sacramentos según el SIC. Ustedes saben que SIC es la abreviatura en latín del Código de Derecho Canónico, ¿sí? Por si alguno todavía no lo conoce, va a ser una abreviatura que vamos a usar mucho aquí los lunes a las 20 horas. El Código de Derecho Canónico tiene esta abreviatura oficial dentro de la Iglesia para mencionarlo. El SIC, ¿sí? Es la forma más sintética. Bueno, bienvenidos a todos. Antes de empezar este taller que trae un montón de temas interesantes sobre el bautismo, las normas de la Iglesia, etc., los invito a que oremos un minutito. ¿Para qué? Para que sea de alguna manera el Espíritu el que nos entusiasme a conocer el derecho canónico y amar más a la Iglesia con esto. Los invito a todos los que están aquí por Zoom y a los que verán este video a que cerremos un minuto los ojos. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar un minuto los ojos, Señor, y te vamos a pedir que nos asistas con tu Espíritu Santo en esta noche. Si estamos acá, Señor, si renunciamos a esta hora de hacer otra cosa por sumarnos a este taller, es porque queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Queremos aprender más sobre la Iglesia, sobre sus normas, sobre sus leyes. Y hoy, de manera especial, queremos aprender más sobre el bautismo, la puerta a todos los sacramentos, el primero de todos los sacramentos de iniciación cristiana. Así que te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente para que podamos entender lo que hoy vamos a hablar. Pero de manera especial, llenanos el corazón de tu Espíritu. Que todo lo que estudiemos sirva para enamorarnos más de vos. Que todo lo que aprendamos hoy sirva para quererte más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a recordar, porque algunos no lo hacen, no ingresan a la plataforma propia de este taller, que este taller tiene su propia plataforma web. Fíjense aquí, si ingresan, yo estoy aquí en la página de internet, a www.unioncondios.org/taller-eclesiología, ya estamos en la página propia de este taller. Lunes a las 20 horas tiene su plataforma. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, están puestos todos los temas que vamos a dar de ahora hasta casi la Semana Santa del próximo año, ¿sí? Además ya están subidos los primeros videos de este taller que comenzamos hace pocos encuentros atrás. Ya están todos subidos. Ustedes hacen clic ahí y ya pueden ver los videos. Muchos de ustedes ven los videos desde el canal de YouTube. Está muy bien, pero ojo, porque en el canal de YouTube están todos mezclados. Nosotros subimos muchísimos videos. Si ustedes quieren ver los videos propios de este taller, les conviene estar acá, entrar a la plataforma del taller, buscar el tema del video que les gusta y lo miran, por supuesto, desde la plataforma de YouTube, pero en forma ordenada, ¿sí? Y por otra parte, fíjense aquí, tenemos el material básico de este taller, que ustedes ya lo saben, es
la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, y de manera especial el Código de Derecho Canónico que rige a toda la Iglesia Latina, a nosotros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer clic en donde dice Código de Derecho Canónico y, como siempre, abrimos en el índice del Código de Derecho Canónico, donde nosotros ahora, si ustedes se acuerdan, la semana anterior cuando introducimos el tema del derecho canónico en la Iglesia, hablamos que el libro cuarto de los 7 que tiene el derecho canónico, el libro cuarto está dedicado a la santificación en la Iglesia, la función de santificar que incluye justamente los sacramentos. Hoy vamos a ver el sacramento del bautismo, que corresponde a los cánones 849 al 878 del derecho canónico. Vamos a hacer clic ahí en donde dice bautismo y ya comenzamos a ver cada uno de ellos. Si les resulta muy chiquito a los que están aquí por Zoom, ya les voy a compartir la pantalla, así pueden ver mejor todavía. Vamos a ver si podemos... Ahí. ¿Les resulta más práctico ahí, habiendo compartido la pantalla? ¿Algunos ya lo ven? Sí, porque ahí se puede acercar. Perfecto, ahí pueden acercar todo. Como estamos probando nuevas cámaras y todo, déjenme preguntar, ustedes me ven a mí, la cámara se ve la mía prendida, ¿no? Porque algunos me dicen que no se veía, ¿ustedes la ven? ¿Me ven a mí? Se te ve chiquitito ahí en un costadito. ¿Cómo, perdón? Se te ve chiquitito en un costadito. Claro, sí, chiquitito. Sí. Ahora un poco más grande. Ahí se te ve. Sí, se te ve. Perfecto. Yo porque algunos decían que la cámara así no funcionaba, así que bueno, ahora se ve que está funcionando. Bien, comenzamos entonces. Fíjense, el derecho canónico, dijimos en los encuentros anteriores, nos va a brindar las normas básicas, las normas generales que van a regir, en este caso, al sacramento del bautismo. Por supuesto que estas normas que vamos a encontrar acá son las más generales que hacen al bautismo. Después, la Iglesia lo va a especificar un poquito más, lo va a detallar con otras normas ya propias de la celebración, con los libros litúrgicos, con algunas otras instrucciones sobre la celebración del bautismo. Incluso el obispo de nuestra diócesis podrá dictaminar alguna norma en particular sobre la celebración del bautismo en su diócesis, ¿no? Pero lo básico, lo general está puesto aquí. Y por supuesto, el derecho canónico comienza definiendo lo que es el bautismo. ¿Quién se anima a leer el canon 849? A ver, cualquiera prenda el micrófono y anímese, vamos. Cualquiera, ¿eh? ¿Alguno? De los que están aquí por Zoom, ¿no? Claro. Leo. Vamos. El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble. Se confiere válidamente solo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la debida forma verbal. Fíjense, si ustedes me preguntaran cuál es la síntesis del bautismo, está puesta acá. Vamos a ver parte por parte cómo la Iglesia define claramente el bautismo. Fíjense, el bautismo, primero de todo, puerta de los sacramentos. Quiere decir que, ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sin el bautismo no podemos entrar a los otros sacramentos. El bautismo es la puerta a los sacramentos, es la puerta
a los otros sacramentos. Y fíjense lo que dice después, cuya recepción, recibir el bautismo, de hecho o al menos de deseo, es necesaria para la salvación. Esto es importante. Ustedes se acuerdan que uno de los frutos del bautismo, podríamos decir, del mayor fruto del bautismo es justamente nuestra salvación, la puerta que se abre a la salvación, ¿no? Jesús nos redimió. El bautismo nos hace participar de esta redención de Cristo. ¿Ven? Y fíjense acá, no solo eso, no solo somos unidos a la redención de Cristo por el bautismo, sino también los hombres son liberados de los pecados. Decíamos, el bautismo libera de todos los pecados, de manera especial del pecado original. ¿Se acuerdan? Además, somos reengendrados como hijos de Dios. Esto es un misterio impresionante, ¿no? En Cristo, al ser bautizados por la pasión, muerte y resurrección del Señor, cuando nos bautizamos somos reengendrados, vueltos a engendrar, si ustedes quieren decirlo, nacidos del Espíritu, como ustedes lo prefieran decir, hechos hijos de Dios. Este es otro de los frutos del bautismo. Nos hace hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, nos incorpora a la iglesia que fundó el mismo Jesús. Todos somos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos hijos por el Hijo. ¿Ven? Incorporados a la iglesia. Sí, Juan. Entonces, una persona que no está bautizada es solamente criatura de Dios, y cuando es bautizada, ahí sí pasa a ser hija de Dios. Es interesante esto. Para nosotros, el sacramento del bautismo es el que nos reengendra como hijos de Dios. Es decir, no solo somos una criatura de Dios, sino que pasamos a no solo a vivir la vida divina, porque pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a tener una filiación con Dios, pasamos a tener una relación profunda con Dios. Ese es el misterio del bautismo para nosotros. Ahora, ojo, porque también vamos a estudiar la Lumen Gentium y vamos a entender más adelante que digamos para nosotros que el bautismo de hecho o al menos de deseo es necesario para la salvación, no significa que Dios no tenga sus propios caminos para llevar a la gente hacia Él. ¿Me siguen esto? Ya lo hemos hablado en otros talleres, ¿no? Que sea para nosotros reengendrado o un reengendrador, si quieren, de hijos de Dios. El bautismo no significa que Dios no tenga otras maneras, otros caminos. Pero para nosotros es el bautismo. Para los cristianos descubrimos y redescubrimos todos los días el valor del bautismo como instrumento para reengendrarnos como hijos de Dios en Cristo. ¿Sí? Seguimos, fíjense acá. Quedando configurados con Cristo por el carácter indeleble. Esto ya lo hablábamos la semana pasada. El bautismo junto con la confirmación y el orden sagrado imprimen carácter indeleble, es decir, no se borra más. ¿Se acuerdan la semana pasada? El que está bautizado no deja de ser nunca bautizado. No se pierde nunca el bautismo. Lo tiene para siempre. Aunque haya pecado mortalmente, aunque haya apostatado de su fe, aunque se haya cambiado a otra religión, el bautismo, en el momento del bautismo, imprime carácter en el alma, ¿no? Para siempre. Y por último, va a decir algo que hablábamos la semana pasada también, ¿no? El tema de cómo se confiere válidamente el bautismo. ¿Se acuerdan la semana anterior, no? Esto es importante. ¿Cómo realmente se confiere el bautismo? ¿Cuándo realmente puedo decir, Juan? Para que sea válido, justamente tiene que tener agua
y las palabras te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, hablamos la semana pasada de la materia del sacramento, el agua, y la forma. Por eso acá dice, mediante la ablución con agua verdadera, acompañada de la debida forma verbal, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, teniendo el mismo sentimiento, querer de la Iglesia de Cristo, ¿no? Bien. Esta es la introducción nada más. Vamos a arrancar aquí ya por el capítulo 1, propiamente de la celebración del sacramento del bautismo, ¿sí? Yo voy a ir tomando algunas cositas para que lean, porque es mucho. Yo les invito a que ustedes complementen la lectura después en la semana. No son muchos cánones, pero hay algunos que son más importantes que otros. A ver, según el taller que estamos haciendo ahora, todos son importantes, pero a modo de introducción al sacramento del bautismo, hay algunos que son más importantes que otros. Bien, fíjense, el bautismo se administra el 850 según el ritual prescripto en los libros litúrgicos aprobados. ¿Ven? El derecho canónico no habla de cómo administrar el bautismo, no habla de todo el ritual del bautismo, lo deja para que después se elabore los libros litúrgicos, ¿ven? Excepto en caso de necesidad urgente, en el cual deben cumplirse solo aquellas cosas que son necesarias para la validez. ¿Cuáles eran las cosas necesarias para la validez en caso de necesidad urgente? ¿Cuáles eran? ¿El agua? A ver, Juan. El agua, sí, y la forma verbal. Exactamente. El agua y la forma es lo mínimo necesario para la validez del sacramento en caso de necesidad urgente. Ya nos dice aquí, ¿no? Bien. Fíjense acá. Se ha de preparar el 851. Se ha de preparar convenientemente la celebración del bautismo, por supuesto. Por tanto, el adulto que desea recibir el bautismo ha de ser admitido al catecumenado. ¿Se acuerdan qué era el catecumenado? ¿A qué se le llama catecumenado? La preparación como la catequesis vendría a ser. Exactamente. Una catequesis es una preparación espiritual, interior, formativa del adulto que va a recibir el bautismo. Esa etapa del adulto que se está formando para bautizarse es el catecumenado. Ya de los primeros orígenes de la Iglesia, el catecumenado era esa etapa espiritual de preparación de los adultos para recibir el sacramento, ¿no? Bien, y ser llevado por pasos sucesivos a la iniciación sacramental según el rito, etcétera, etcétera. Los padres del niño que va a ser bautizado y asimismo quienes asumirán la función de padrinos han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que lleva consigo. ¿Ven? Esto es importante. Los padres tienen que saber, no solo traer a los hijos para bautizar, tienen que saber, digamos, por qué lo traen, qué frutos va a dejar en el niño, cómo tienen que acompañar este sacramento en el niño, cómo tienen que seguir este proceso de fe en el niño, ¿no? Y debe procurar el párroco, dice aquí, personalmente o por medio de otras personas, a veces lo hace también la secretaria parroquial, que los padres sean oportunamente instruidos, a veces lo hacen los catequistas también, con exhortaciones pastorales e incluso con la oración en común, reuniendo a varias familias, visitándolas, etc. O sea, habla de el espíritu de este canon es: no hagamos que la gente venga a buscar el bautismo como va al supermercado a comprar 1 litro de leche. La idea es que la gente venga a recibir el bautismo, tampoco por miedo a la condenación ni nada de todo eso, como en una época se hacía. No, que la gente venga a recibir el bautismo sabiendo lo que viene a recibir, ¿ven? Que venga conociendo, y si no conoce, brindarle la formación mínima necesaria para que conozca, para que aproveche. ¿Bien? Bien. A los nuevos de este taller les recuerdo que siempre pueden prender el micrófono y hacer las preguntas que les vaya surgiendo, ¿sí? No esperen al final, no hace falta. Si estamos hablando de un tema y justo les surge una pregunta, pueden prender el micrófono
y hacerlas. Bien. Acá hay unos requerimientos, bueno, no vamos a detallar tanto. Las disposiciones de los cánones sobre el bautismo de adulto se aplican a todos aquellos que han pasado de la infancia y ya tienen uso de razón, ¿no? También, por lo que se refiere al bautismo, el que no tiene uso de razón se asimila al infante, ¿no? Hay como dos niveles grandes primero, ¿no? El que tiene uso de razón y el infante, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, los requerimientos para hablar de alguien que es infante o alguien que ya tiene uso de razón. Bien, fíjense aquí, el 853. Fuera del caso de necesidad, el agua que se emplea para administrar el bautismo debe estar bendecida según las prescripciones de los libros litúrgicos. ¿Vieron? Cuando ustedes participan de un bautismo, ¿qué hace el sacerdote? Antes de bautizar al niño en la pila bautismal, ¿qué hace? Bendice el agua. Ahora, si estamos ante un caso de necesidad, de extrema urgencia, de peligro de muerte, y cualquiera de nosotros puede bautizar, como ya lo hablamos la semana pasada, puede pasar que el agua no esté bendita, no esté bendecida según el ritual. Por eso el derecho canónico dice, fuera del caso de necesidad, el agua tendría que estar bendecida. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de validez y de licitud? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de licitud. El sacerdote puede bautizar al chico sin haber bendecido el agua antes. Sí, lo puede hacer, pero si lo hace, no está cumpliendo con todas las leyes del bautismo. ¿Pero el bautismo es válido o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Y porque utilizó el agua? Claro. Si dice las palabras. Exactamente. Aquí tenemos un caso que puede ser un bautismo ilícito, porque no cumplió de manera especial con esto, ¿no? No era un caso de necesidad, el agua se tenía que estar bendecida. El sacerdote se olvidó, no le importó, quería irse rápido del bautismo y lo bautizó y listo, ¿no? El bautismo es válido, lo que pasa que tiene una parte ilícita, pero es válido. Bien. El 854, fíjense lo que dice acá, el bautismo se ha de administrar por inmersión o por infusión, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. ¿Qué significa bautismo por inmersión? ¿Alguno sabe? Sumergir, inmersión es sumergir claro, exactamente. A la persona. Claro. Parecido a lo que hacen los evangélicos. Los evangélicos, exactamente. Juan, los evangélicos mantienen mucho el bautismo por inmersión, siguiendo, digamos, el bautismo que hacía Juan el Bautista o los bautismos que se utilizaban en las primeras comunidades cristianas, ¿no? Pero nosotros, por lo común, pudiendo hacerlo igual por inmersión, el más común, el que más vemos nosotros, es el de infusión, ¿sí? Nosotros, por lo general, vemos, en realidad el que vemos es cuando le tira agua en la cabeza, pero si alguno tiene oportunidad de pasar por un bautismo autorizado donde el bebé se sumerge todo en el agua, también sería otra forma más simbólica incluso todavía de lo que significa el bautismo, ¿no? En un curso más avanzado vamos a ver qué dice la Conferencia Episcopal sobre este tema aquí en Argentina, ¿no? Seguimos. El 855 tiene que ver con el nombre que le vamos a poner a los chicos, ¿no? Acá el derecho canónico nos dice, procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Bueno, hoy por hoy, por lo menos aquí en Argentina, antes el Estado cuidaba más los nombres que se le ponían a las personas. Ahora hay como más plasticidad para poner cada nombre, ¿no? Así que mucho no puede hacer el párroco, ¿no? Hay gente que se llama Nirvana o Wicca. Entonces, esto sería un trabajo antes del bautismo. Yo creo que los
los sacerdotes, ¿no? Las catequistas, nosotros en las parroquias, tenemos que trabajar esta conciencia en la gente de que le pongan nombres espirituales a sus hijos, nombres que realmente expresen un modelo espiritual, un mensaje lindo, que expresen algo que tenga que ver con el cristianismo, ¿no? Esto es importante, es un trabajo previo, porque cuando el bebé viene a ser bautizado, ya tiene su documento, ya tiene el nombre puesto, es raro que, por más que el párroco sugiera algo, se cambie ya el nombre. ¿Me siguen? Bien, fíjense acá, el 856 dice algo que nosotros decimos mucho en nuestros talleres. Fíjense lo que dice. Aunque el bautismo puede celebrarse cualquier día, es sin embargo aconsejable que de ordinario se administre el domingo, o si es posible en la vigilia pascual. Esto es importante para darle el sentido que tiene al bautismo, ¿no? Yo aconsejo mucho en los talleres. A mí no me simpatiza mucho cuando se organizan los bautismos en un horario aparte de las celebraciones litúrgicas de la parroquia, porque tendría que hacerse en las celebraciones litúrgicas de la parroquia, no como en una ceremonia aparte, porque el bautismo justamente lo que hace es incorporar a una nueva persona a la iglesia. Y resulta que lo bautizamos solamente los 5 o 10 familiares de ese chico, no está la comunidad parroquial presente. Entonces es importante que a veces por ahí el día domingo, cuando está toda la comunidad reunida, ahí se pueda celebrar el bautismo. Así toda la comunidad le da la bienvenida a este nuevo miembro del cuerpo místico de Cristo, este nuevo miembro de la iglesia que acaba de ser bautizado. ¿Ven? E incluso en la vigilia pascual, lo sugiere el derecho canónico, ¿no? Para darle también la simbología, ¿no? El bautismo en el contexto de la pasión de Cristo. Justamente es su pasión la que nos va a redimir, ¿no? Bien. Fíjense, el 857 que tenemos aquí tiene que ver con el lugar. Esto es muy importante. El lugar donde vamos a celebrar el bautismo. Fuera del caso de necesidad, es decir, en caso de peligro de muerte, como decíamos la semana pasada, estoy en un avión y se nos vamos a morir, tengo que bautizar a un niño, urgente, perfecto. Fuera de esos casos de necesidad, atentos acá, el lugar propio para el bautismo es una iglesia u oratorio. Por norma general, el adulto debe bautizarse en la iglesia parroquial propia, donde va. El niño en la iglesia parroquial de sus padres, a no ser que una causa justa aconseje otra cosa. Esto es fundamental porque hay gente que quiere casar a sus hijos en su quinta, en su campo, de manera privada, en su casa del country. Y esto hay que entender que el bautismo no deja de ser una celebración pública de la iglesia. Es una de las más importantes porque nuevas personas van a pasar a formar parte de la iglesia. No es un evento privado esto, ¿no? Y acá, fíjense cómo la iglesia lo recuerda, ¿no? Fíjense, el 858 dice, toda iglesia parroquial tiene que tener una pila bautismal. ¿Qué pasaría? Sí, Juan. Perdón. Sí, sí. ¿Qué pasaría? Porque bueno, así como he conocido curas muy santos y muy buenos, también he conocido otros que no tanto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un sacerdote le proponen o le quieren dar mucha plata para celebrar en un country, por ejemplo, o en un lugar así con gente de la élite, podríamos decir entre comillas, y el sacerdote se prende, va y hace el bautismo ahí porque le dan una buena ofrenda? ¿Qué pasaría? Bueno, ¿Sería ilícito pero válido? por supuesto, siempre es válido. Mientras lo haga el sacerdote, mientras se tire agua en la cabeza, como decíamos siempre, se hace la forma. O sea, mientras esté la materia y la forma del sacramento,
es válido. Eso no se cuestiona. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que tener en cuenta primero las normas que cada obispo diocesano establece de manera especial para el clero, ¿sí? No es lo mismo, diríamos, pienso en voz alta, ¿no? No es lo mismo un sacerdote de Capital Federal que le quieren invitar a ir al campo a celebrar el bautismo en el campo de esta familia, ¿no? A un cura de en medio de la provincia donde sí, está visitando una familia en el medio del campo y no las puede mover en el medio del campo, qué sé yo, 70 kilómetros hasta la parroquia de él. O sea, los casos son distintos. Por eso hay que estar muy atento a las normas que el obispo diocesano establece para sus sacerdotes. Los sacerdotes no hacen lo que quieren, o por lo menos no tendrían que hacer lo que quieren en su parroquia. Los sacerdotes son auxiliares del obispo, por lo tanto tienen que estar atentos son las manos del obispo en la comunidad parroquial. Entonces tienen que estar atentos a las normas específicas de la diócesis que incluso el obispo ha dictaminado. Hay obispos aquí en Argentina que de manera especial subrayan y prohíben este tipo de eventos que vos decís, ¿no? Fíjense acá, el número 859, fíjese. Si por la lejanía, como yo les contaba recién, ¿no? Un cura en medio del campo a 70, u otras circunstancias puede ser que el bautizado esté, qué sé yo, postrado en la cama, en medio del campo. No lo vamos a hacer ir 70 kilómetros a caballo cuando está postrado en la cama en su casa, por poner un ejemplo. El que ha de ser bautizado no puede ir o no puede ser llevado sin grave inconveniente a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense aquí. Puede y debe conferirse el bautismo en otra iglesia u oratorio más cercano o en otro lugar decente. ¿Me explico? En el último de los casos, ¿no? Porque a veces tenemos el párroco que vive a 70 kilómetros en el campo, ¿no? Y está acá esta persona que no puede moverse, pero a 100 metros tienen un oratorio. Bueno, podemos trabajar en ese oratorio para administrar los sacramentos del bautismo de esta comunidad rural. ¿Me siguen? Pero fíjense, el 860 dice, fuera del caso de necesidad, no debe administrarse el bautismo en casas particulares. Esto es importante. ¿Por qué no? Justamente porque el bautismo no es algo privado. No es una ceremonia de la casa particular, una ceremonia sola de la familia. El bautismo es un acontecimiento eclesial, es un hecho de toda la iglesia, que repercute en toda la iglesia, es un hecho público, entonces necesita ser realizado en la iglesia o en un oratorio, no en una casa particular, como dice el derecho canónico, a no ser que el ordinario del lugar, podríamos decir el obispo, lo hubiera permitido por una causa grave. En este caso, a veces los párrocos, los sacerdotes que van a bautizar, le avisan, le piden un permiso al obispo, le cuentan la situación. Mire, padre obispo, tengo este caso concreto, tengo esta persona postrada en su cama, quiere recibir el bautismo, no se puede mover, necesito su permiso para, dadas estas circunstancias, lo bautizamos y lo inscribo en la parroquia, ¿no? Sí, Juan. En el caso, bueno, yo vi la película de San Agustín de Hipona y ahí San Patricio, el papá de Agustín, estaba postrado en la cama y bueno, y Santa Mónica llama a un sacerdote y bueno, y le dan el bautismo y los sacramentos ahí en la cama porque bueno, no se podía levantar. Claro, bien. Recuerden siempre, igual, está bien lo que dice Juan, recuerden siempre que muchas normas eclesiásticas van variando en virtud del contexto histórico, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de las normas eclesiásticas a partir del derecho canónico último, ¿sí? De la iglesia. No estamos hablando de normas del siglo pasado
o de las primeras comunidades cristianas. Digo, está bien lo que dice Juan, pero para contextualizar, sepan que estamos hablando de las normas de la iglesia hoy. ¿Pueden haber sido diferentes las normas? Por supuesto, ¿no? A veces las normas van cambiando a lo largo de los siglos, van transformándose, se le van agregando cosas, quitando cosas, se van modificando, sí. Nosotros estamos hablando ahora según las normas actuales de la iglesia a través de su derecho canónico, ¿sí? Bien, el siguiente capítulo, el capítulo 2, como vemos aquí, va a hablar del ministro del bautismo. Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién es el ministro del bautismo? A ver, les pido un favor, alguno que lea el canon 861, todo esto aquí, ¿sí? Perdón, el 862, estos tres, alguno que lea los tres en voz alta, a ver, mientras me voy a buscar un vasito con agua, por favor. A ver, prenda el micrófono uno y léanlo, por favor. Cualquiera, anímese cualquiera. ¿Llegan a ver? Bueno, si Vamos. no se animan, Dale, Juan. voy yo. Quedando en vigor lo que prescribe el canon 531, es ministro ordinario del bautismo el obispo, el presbítero y el diácono. Si está ausente o impedido el ministro ordinario, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar, y en caso de necesidad cualquier persona que tenga la debida intención, y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente. Exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia, ni siquiera a sus súbditos. Ofrézcase al obispo el bautismo de los adultos, por lo menos el de aquellos que han cumplido 14 años, para que lo administre él mismo si lo fuera conveniente. Bueno, fíjense aquí, un montón de datos. Sí, Juan. No, que no entendí el 862 a qué se refiere con territorio ajeno. Ahí vamos a hablar de eso también. Hay un montón de datos acá que nos brinda el derecho canónico. Vamos por parte para poder entender mejor. Primero, van a ver que el derecho canónico siempre menciona, refiere a otros cánones, ¿sí? Uno tendría que leer el canon 530 para entender qué es lo que queda en vigor, quedando en vigor lo estipulado en el canon 530. Bueno, en un curso avanzado vamos a ir haciendo esto. En este curso que es introductorio, no me voy a ir por todas las ramas, porque si no terminamos más en cada canon, ¿sí? Pero olvidémonos de eso. Aquí lo más importante hoy para nosotros es ¿quién es el ministro ordenado del bautismo? Cuando alguien le pregunte ¿quién es el ministro ordinario del bautismo? Es el obispo, el presbítero y el diácono. Esto significa que los tres grados del orden sacerdotal son ministros ordinarios para administrar el bautismo. Esto es importante, ¿no? Ahora, si el ministro ordinario, el obispo, el presbítero o el diácono está impedido, ausente, no puede celebrar, administra lícitamente, no ilícitamente, lícitamente, o sea, permitido por las leyes, un catequista u otro para esta función, digamos, autorizado, ¿sí?, por el ordinario del lugar, por el obispo, ¿no? Y en caso de necesidad, en caso de una urgencia, cualquier persona que tenga la debida intención. Esto es importante. De cualquier persona significa que cualquiera de nosotros, en caso de necesidad,
podemos administrar el sacramento del bautismo. ¿Ven? Supónganse en una casa, en un pueblito, nace un bebé, el bebé nace con enfermedad, está por morir, y la tía que es creyente dice: yo lo voy a bautizar, porque está por morir. Le tira agua en la cabeza, le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es obispo, no es presbítero, no es diácono, no es catequista, es simplemente la tía del niño, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Pero, como es en caso de necesidad, el niño está por morir, peligro de muerte, una gran necesidad, ¿no? Cualquier persona con la debida intención puede bautizar. Por último, este canon va a decir... Perdón, Nicolás. Sí, Patricia. Ahí donde dice un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar, ¿quién sería otro, por ejemplo? U otro, por ejemplo, si no hay un catequista y hay un laico común que no es catequista, alguien que viene a la iglesia y dice: mire, yo vengo siempre, somos... yo estoy en medio del campo. En esta capilla soy yo el que vengo siempre y nos juntamos con un par de viejitas. No hay catequistas acá. Bueno, el obispo, el ordinario del lugar, es un término más amplio. Nosotros no lo vamos a ver ahora, pero ustedes imagínense que acá dice obispo, ¿no? El obispo le puede autorizar a esta persona: mire, fulano de tal, usted que está comprometido, usted que es el que abre la iglesia, cierra la iglesia, está siempre, reparte a veces la comunión o no. ¿Me explico? El obispo le puede autorizar, porque no hay otro sacerdote, porque no hay diáconos, porque el obispo tampoco va seguido para ese pueblito. El obispo le puede autorizar a cualquier otra persona, no hace falta que sea catequista, la misión de bautizar a una persona, ¿sí? Pero eso se hace con autorización previa, o al estar escrito ya en el derecho canónico es válido. No, se hace, justamente lo dice aquí, administra lícitamente el bautismo un catequista u otro destinado para esta función por el ordinario del lugar. Es decir, el ordinario del lugar, el obispo en este caso, es el que tiene que autorizar. No es que cualquiera va a decir no. Tiene que haber una causa importante, o sea, tiene que estar ausente o impedido el ministro ordinario, ¿no? Y una cosa es que el párroco esté ausente porque se fue de vacaciones. Eso no significa que cualquiera va a empezar a bautizar, no, necesita la autorización del obispo. En todo caso, si está de vacaciones, bautizará cuando vuelva. Y si hay muchos bautismos ya programados, bueno, el obispo por ahí puede mandar a otro sacerdote a que venga a bautizar, o mandar a otro diácono. Y si no consiguen un sacerdote, un diácono, no se puede pasar, entonces, bueno, el obispo dispondrá. Estos casos son más que nada en lugares donde hay bastante escasez de clero, bastantes ausencia, bastante distancia, ¿no? Que hacen que, bueno, que por ahí el obispo termine encomendando a un laico ahí de esa comunidad que administre los bautismos. Recuerden ustedes que no es solo bautizar, los bautismos tienen que estar registrados en el libro de bautismo de la parroquia, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Por eso este canon dice: y han de procurar los pastores de almas, especialmente el párroco, que los fieles sepan bautizar debidamente, ¿no? Más que nada en estas situaciones de campo, situaciones rurales, donde no hay presencia sacerdotal, instruir adecuadamente a los fieles, ¿no? A veces toca que hay un sacerdote que es el párroco de una ciudad y además es el párroco de 30 capillas en medio de la montaña. Entonces, el párroco tiene que tratar de instruir a esos laicos que están en esas 30 capillas que dependen de él, de su parroquia, en medio de la montaña, para que en el caso de necesidad puedan también administrar el bautismo, ¿sí? Bien. Y ese bautismo, sí.
ese bautismo cuando se va a inscribir ya es lícito, no es que le van a bautizar otra vez No, un por cura, supuesto. etcétera. El bautismo Te lo celebrado, inscriben nomás. el bautismo celebrado válidamente con agua y con la forma es válido. ¿Me explico? Es celebrado válidamente, no necesita volver a ser bautizada la persona. No. Por ahí lo que necesita es, por ahí no se anotó en el libro de bautismo. Bueno, habrá que anotarlo. Habrá que anotar el nombre de quién lo bautizó, cuándo lo bautizó, quiénes son testigos de ese bautismo. Pero si el bautismo existió, existió, es válido, ¿no? Supónganse el caso de esta tía que bautiza a este bebé que está por morirse. Lo bautiza, le tira agua en la cabeza en caso de necesidad. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y resulta que después de estar en terapia intensiva, el bebé se sana. El bebé sanado ya está bautizado. No es que ahora que se sanó le vamos a hacer el bautismo. ¿Me siguen? Es válido ya el bautismo que recibió, porque fue en caso de necesidad y una persona con la debida intención de la iglesia, como dice aquí, lo bautizó. ¿Sí? Bien. El número 862, acá estaba la duda de Juan también, exceptuando el caso de necesidad, a nadie es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia. Ustedes saben que la iglesia está dividida en territorios, ¿no? El territorio más grande que nosotros conocemos son las diócesis, ¿no? Una diócesis es un territorio, es una porción del pueblo de Dios. Los sacerdotes, cuando se ordenan ya diáconos, pasan a pertenecer a un territorio, a una porción de la iglesia. Se llama, son incardinados, ¿no? Por supuesto, cuando son ordenados presbíteros, curas, ya están incardinados y siguen incardinados en una diócesis, ¿no? Por ejemplo, se ordena el padrecito Juan, y el padrecito Juan es de la diócesis X. El padrecito Juan pertenece a esa diócesis. Ese es su territorio. El padre Juan no puede ir paseando por otras diócesis e ir a bautizar gente porque se le ocurre. No, porque no es lícito bautizar en territorio ajeno sin la debida licencia. Ojo, yo puedo tener, el padrecito Juan puede tener licencia, porque por ahí el obispo de la otra diócesis le autorizó, como escasean sacerdotes, le autorizó a que vaya a celebrar bautismo. Pero si no tiene la debida licencia, no es lícito que vaya a bautizar en territorio ajeno. Esto es importante porque a veces la gente también dice, yo quiero que a mi hijo lo venga a bautizar el padre Juancito de la otra diócesis, porque es amigo mío. Bueno, si uno quiere que un sacerdote de otra diócesis venga a bautizar porque es amigo de ustedes, etcétera, y él quiere venir a bautizar al nene, bueno, habrá que pedir las respectivas licencias, los respectivos permisos, ¿sí? Porque esto es importante, el bautismo va a estar registrado en una parroquia. No puede aparecer un cura de otro lado y decir, yo vengo a bautizar acá, anótelo. ¿Me entienden? Hay una cuestión de comunicación y de autorización, ¿sí? Bien. Por último, el 863 dice, ofrézcanle al obispo, si hay adultos para bautizarse o jóvenes mayores de 14 años, ofrézcanle al obispo que tiene la plenitud del sacerdocio, que es, diríamos, hasta el primero de los ministros ordinarios del sacramento del bautismo, por el símbolo que tiene, ¿no? Un bautizado es alguien que se incorpora a la iglesia, y la cabeza de la iglesia diocesana es el obispo, o sea que qué bueno ofrecer a esta gente grande, ¿no? Como gesto también para que lo administre el obispo. Bien, seguimos un poquito más, fíjense, el capítulo 3 va a hablar ahora de los que van a ser bautizados. Recién hablamos del ministro,
el ministro ordinario y los ministros extraordinarios, ¿no? Ahora, del que va a ser bautizado. ¿Quién puede ser bautizado? El canon 864 lo dice claramente. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Todo ser humano significa, ¿puedo bautizar a un perro? ¿A una oveja? ¿A una vaca? No. Por ahí uno tiene ganas de bautizarla, sí, pero no. Solo el bautismo es para los seres humanos, ¿sí? Seres humanos. Esto significa, si hay un ser humano que tiene algún trastorno mental, no importa. El trastorno mental no lo deja de ser humano. Y si tiene síndrome de Down, no importa, sigue siendo ser humano. ¿Cómo? Si son siameses, se bautiza uno y después otro. Son dos. Es una interesante pregunta esa, ¿no? Para la praxis de la iglesia. Yo creo que sí, porque, a ver, depende los casos de siameses, ¿no? Yo tengo esta visión, ¿no? Cuando hay siameses con encéfalos distintos, o sea, con dos cabezas distintas, ¿no? Para mí son dos personas. A veces hay casos de siameses que tienen una sola cabeza y tienen dos pares de miembros inferiores, ¿no? Es un tema más complicado, pero por lo común los siameses remiten generalmente a dos personas distintas, porque tienen dos cabezas, porque tienen dos maneras de pensar distintas, porque en la práctica son dos personas distintas. ¿Me siguen? Por más que compartan algunos órganos, ¿sí? Pero claro, generalmente se bautizan en la misma celebración. No es que vamos a bautizar a uno y a otro no, ¿no? Son casos muy especiales los que plantea Juan, pero puede pasar, ¿no? Y sí, por supuesto, ¿no? Bien, esto es un tema legal también para anotarlas a esas personas, ¿no? Es para un taller aparte, quizás de derecho, invitar alguna vez a un abogado y preguntarle cómo se registran unas personas que son siameses, ¿no? A nivel civil. Pero bueno, es otro tema. Y sí, también la duda, por ejemplo, una persona que es varón pero tiene un 60%, por ejemplo, nace con una sexualidad masculina pero tiene un 60-70% también de hormonas femeninas, o nace con una sexualidad femenina pero tiene muchos órganos masculinos y es como que no se sabe del todo si es varón o mujer, o por ejemplo algunos casos ahí de problemas hormonales, hueso, o sea, el nombre se le pondrá según su genitalidad en ese caso. Por supuesto, será ahí? Para la iglesia siempre nos guiamos por la genitalidad, ¿no? El problema está quizás más todavía, más complejo, no vamos a tratar ahora, pero el problema más complejo quizás está en los casos de hermafroditismo, es decir, de las personas que tienen los dos órganos genitales, ¿no? Ahí es como un poquito más complejo, aunque la mayoría de los casos de hermafroditismo generalmente tienen uno de los órganos genitales más atrofiados y por lo tanto tienen el otro más presente. Pero bueno, quizá no es un tema para ahora ¿sí? Pero es como hilar muy fino, pero me gusta que piensen esto, me gustan estas preguntas, pero bueno, es para... Sí. Se le podría preguntar a algún abogado de esos casos, ¿no? Sí, dentro de la iglesia nos guiamos siempre por los órganos genitales de la persona para dictaminar, no las cuestiones hormonales o no. La presencia de más hormonas masculinas o más hormonas femeninas no hace a la identidad sexual de la persona, lo hace los órganos genitales, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Y los órganos genitales desde la concepción, porque también uno dirá, bueno, una persona se operó, ¿no? Y ya no tiene el órgano genital masculino y lo tiene femenino. Bueno, son temas más complejos que no hacen a este taller, sino a otro que vamos a ir viendo,
que hay varios talleres pensados para el año que viene, si lo ven en los cronogramas, que tienen que ver con las nuevas formas, o mejor dicho, el tema de la diversidad de géneros en el contexto actual, ¿no? Y cómo trabaja la iglesia en esos contextos, ¿no? Ya lo vamos a ver, quizás en este taller, incluso cómo se registran en el acta de bautismo, en un curso más avanzado, cómo se registra cuando una persona cambia de sexo, porque una persona se pudo haber bautizado como Juan Carlos y después se cambia su documento, se cambia su sexualidad, cambia su documento y ahora se llama, no sé, Rosa. ¿Y qué se hace en el acta de bautismo, no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en un curso avanzado, sobre... Pero no quedaría sin poder comulgar y eso, porque no sería un pecado hacer eso. Es difícil hablarlo ahora. Si te hablo ahora tenemos que hacer todo un taller sobre eso, pero queda para que lo tengan presente y no se pierdan los talleres que hablamos de las nuevas formas de vida, de familia, de género, diversidad de género. Tenemos varios talleres pensados para el año que viene sobre las problemáticas actuales que hacen al sentido de la iglesia, porque la iglesia también tiene que brindar luz a la gente sobre estos temas, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar callados, tampoco ante cualquier cosa pronunciar la palabra pecado y ya está. Necesitamos dar fundamento de lo que estamos creyendo y de lo que estamos defendiendo. Así que eso es importante, formarse, ¿no? Bien, seguimos, que nos queda muy poquito tiempo. Nicolás. Sí. Isabel. Sí, Isabel. Yo creo que en todos estos casos que fue planteando Juan, lo importante no es eso, sino el sacramento, porque son personas y las personas son seres humanos y como seres humanos pueden ser bautizados. Por supuesto. Después, bueno, por supuesto. Quizás lo que dice Juan es cómo los anotamos, cómo se registran, ¿no? Claro, ¿cómo anoto yo a estas personas? Y no solo eso, una vez que los anoté, ¿no? Pues, insisto, uno los puede haber anotado con el nombre de varón y cambian. Bueno, la iglesia tiene un procedimiento para hacer en notas marginales de los libros de bautismo, dejar registrado que una persona ha cambiado de identidad y todo. Hay varios documentos para chusmear un poquito sobre este tema de cómo dejar asentado en notas marginales de los libros de bautismo, por ejemplo, cuando una persona cambia de sexo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver algún día, se los prometo, hacer algún taller sobre ese tema y ver en detalle. Bien, acá tienen un montón de cosas, ¿sí?, sobre requisitos, condiciones, disposiciones que tienen que tener los que van a ser bautizados. Así que yo los invito a que ustedes lo vayan leyendo. Es muy fácil, no es muy complicado. Sí, vamos a resaltar esto. Para bautizar, fíjense acá, los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes, después del nacimiento, incluso antes de él, acudan al párroco para pedir el sacramento y prepararse debidamente, ¿no? A veces hay padres que esperan al año a bautizar a los hijos, ¿no? No es el sentir de la iglesia eso, ¿sí? El sentir de la iglesia es más que nada, cuanto antes bautícenlo ya, no hace falta empalmar el bautismo con el primer año, ¿sí? Vayan a bautizarlo, ¿sí? Eso es importante. Si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Esto es algo que la iglesia siempre lo ha hecho, ¿no? Para bautizar lícitamente a un niño, el 868, se requiere, esto presten atención, que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces de padre, ¿no? Esto es importante. Para bautizar lícitamente a un niño se requiere el consentimiento de los padres. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo bautizar igual, válidamente, pero no sería lícitamente, lo estaría
no lo estaría bautizando lícitamente, ¿sí? Pero sería válido. Fíjense acá. Además, para bautizar lícitamente a un niño se requiere que haya una esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica, ¿sí? ¿Para qué vamos a ir a bautizar al hijo de los judíos si a los judíos no les interesa la religión católica? Nosotros vamos a robárselo a los padres y lo vamos a ir a bautizar a escondidas si el niño va a criarse en la religión judía. Entonces, bauticemos a los niños cuando tengamos esperanza de que van a ser educados en la fe católica, ¿sí? Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo. Esperen, hablen con los padres, vean por qué quieren bautizarlos, ¿sí? Pero no bauticen así porque sí. El niño de padres católicos e incluso no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado. Esto es importante, aún contra la voluntad de sus padres. Esto es importante. Un niño en peligro de muerte puede ser lícitamente bautizado aunque sus padres no quieran. A veces ha pasado, ¿no? Que un familiar católico, un chico en peligro de muerte, está internado en el hospital y por ahí el tío trae a un padre, un sacerdote para que lo bautice. Es válido y es lícito en peligro de muerte el niño de padres católicos o incluso no católicos, ¿sí? Bueno, acá tienen muchísimos más temas, ¿no? Incluso temas médicos puntuales. Fíjense el caso del 870. Fíjense, el niño expósito que se halló abandonado debe ser bautizado a no ser que conste su bautismo después de una investigación diligente, ¿no? Por ejemplo, abandonan a un niño en un hogar, en la puerta del hogar lo abandonaron. Ante la duda, lo bautizo. Ante la duda, si está bautizado o no, lo bautizamos. Ahora, si yo investigo un poquito, aparece la madre y nos dimos cuenta que sí, que se bautizó, no lo puedo volver a bautizar. ¿Ven? Y por último dice algo muy interesante para el mundo que nos rodea hoy. El 871, fíjense, en la medida de lo posible se deben bautizar los fetos abortivos si viven. Miren qué fuerte esto, ¿no? A veces cuando hay algún feto, un feto abortivo, ¿no? Sea de un aborto hecho a propósito o un aborto espontáneo, ¿no? Pero uno ve que le late el corazón, que todavía sigue respirando, puede ser una oportunidad santa para bautizarlo en sus últimos momentos de vida, ¿sí? Bien, por último, ya llegamos hasta acá, hasta el libro 3, nos queda algo muy chiquito. El capítulo 4 tiene que ver con los padrinos. Es muy poquito lo de los padrinos, ¿ven? Ustedes pueden leerlo después tranquilos. Yo les remarco esto, fíjense. El 872 es el objetivo del padrino, ¿no? Fíjense, en la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después de llegue una vida cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? El 873 recomienda: téngase un solo padrino, una sola madrina o uno y una. Esto es la norma general. O sea, uno puede tener un padrino, una madrina o un padrino y una madrina, ¿sí? Después estas normas, por lo general, cada obispo diocesano puede establecer alguna sugerencia, alguna indicación. ¿Vieron? A veces hay comunidades donde dicen, no, nosotros preferimos que todos los nenes tengan un padrino y una madrina. Hay otras que te dicen que no, basta con que tenga un padrino o una madrina. Algunos dicen que tenga un padrino del otro sexo o del mismo sexo, ¿ven? Pero el derecho canónico permite
todas las posibilidades. O que uno tenga un padrino, una madrina, o un padrino y una madrina, ¿sí? Y por último, los requisitos para ser padrino. Esto es importante, están en el canon 874, ¿ven? Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que haya sido elegido por quien va a bautizarse, o por sus padres, o por quien ocupe el lugar de padre, ¿no? Si faltan los padres, bueno, el párroco o el ministro, o alguien que tenga esta capacidad o esta intención de hacerlo, ¿sí? El padrino o la madrina tiene que haber cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Supónganse, hay un joven que tiene 15 años, no tiene 16, pero este chico de 15 es el que le lleva a los retiros, es un jovencito de parroquia, es un muchacho que lo va a educar en la fe, y encima él quiere ser el padrino porque es el hijo de su hermana y lo va a educar en la fe. Bueno, se puede ver si se puede hacer una excepción a esta regla de los 16 años. ¿Ven? Además, perdón. Sí, Juan. Creo que el beato Carlo Acutis tranquilamente podría haber sido padrino a los 7 años, ¿no? Claro, todo depende, a ver, por supuesto, ¿no? El derecho canónico establece la edad de 16, pero no la cierra totalmente, ¿ven? A que sí o sí tenga 16. Está diciendo, salvo que el obispo diocesano establezca otra edad. Incluso, aunque el obispo diocesano no establezca otra edad, por justa causa, el mismo párroco o el ministro que esté por administrar el bautismo considere admisible una excepción. Es decir, no hace falta ir a molestar al obispo y decirle, obispo, tenemos un padrino con 15 años. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? No hace falta hacer un trámite administrativo de pedir una dispensa. No. Por justa causa, el párroco o el ministro pueden hacer una excepción. Tiene que ser católico, tiene que estar confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, es decir, tenga los sacramentos de iniciación cristiana, ¿ven? Y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Que no esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada, no importa. Ahora, nosotros más adelante vamos a estudiar qué es una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. O sea, que no esté afectado por ninguna pena dentro de la iglesia, ¿sí? Ya la vamos a ver más adelante porque si no ahora me meto en otro taller. Y por supuesto que no sea el padre o la madre. Los papás o las mamás no pueden salir de padrino de sus propios hijos. Esto es importante porque justamente la función del padrino es acompañar a los padres. No puede ser un padre el padrino. Sería una tontería. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Bueno, esto es una cuestión más rara de determinados tipos de bautismo que ahora no me meto porque si no, no me alcanza el tiempo. Y lo último, lo más importante después de bautizar a alguien es anotar el bautismo, ¿no? Y acá el último capítulo, justamente el derecho canónico va a remarcar la prueba y la anotación del bautismo que administramos. Esto es muy importante. Fíjense lo que dice el 875. Quien administra el bautismo procure, si falta el padrino, haya al menos un testigo por el que pueda aprobarse la administración del bautismo. ¿Ven? A veces pasa que los padrinos faltan. Entonces, el párroco, el diácono, dice, bueno, ¿quién quiere hacer de padrino aquí? Se necesita un testigo, ¿no? También. Porque los padrinos también son testigos del bautismo. ¿Ven?
Si no se causa perjuicio a nadie, para aprobar el bautismo basta la declaración de un solo testigo inmune de toda sospecha o el juramento del mismo bautizado si recibió el sacramento siendo ya adulto. Esto es importante. Este punto tiene que ver con la prueba del bautismo, ¿no? Supónganse, si no se causa perjuicio a nadie, cualquier persona puede salir de testigo. O sea, uno puede decir, mi tío del pueblito donde yo nací se acuerda que a mí me bautizaron cuando yo era chiquito. Es suficiente. Pero la iglesia se prendió fuego, no está más el libro del bautismo, se quemó toda la iglesia. Pero mi tío puede dar fe de que a mí me bautizaron. O, si me bautizaron como adulto, y yo me acuerdo, es suficiente mi juramento. Yo juro que he sido bautizado, que recibí de adulto el sacramento. Y es suficiente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si dos personas se van a casar y, por ejemplo, una no fue bautizada y miente, por ejemplo, algo así para ser casada solamente? Y no se estaría casando por iglesia, porque si no tiene el bautismo, ningún sacramento es válido, ¿no? Claro. Si no tiene el bautismo, ni siquiera el sacramento del matrimonio es válido, es decir, es inválido, porque el bautismo es la puerta a todos los sacramentos. Lo dijimos, el primer canon que leímos hoy dice eso, el bautismo es la puerta a todos los sacramentos. ¿Ven? Bien, por último... La otra persona, sí. Perdón, la otra persona, por ejemplo, si uno es no bautizado y el otro y la otra persona sí, ¿sería un bautismo válido para uno e inválido para el otro o es inválido para ambas partes? No porque estamos hablando del bautismo, o sea, vamos para atrás. ¿Se pueden casar un bautizado y un no bautizado? Sí, por supuesto, se pueden casar. Hay que pedir una dispensa y hay que hacer un trámite que no lo vamos a ver ahora, pero sí lo vamos a ver cuando veamos el sacramento del matrimonio. Pero si se casan, entre comillas, dos bautizados, en el cual uno está mintiendo que es bautizado, ese matrimonio es inválido, porque la otra parte no está bautizada, no recibe el sacramento, ¿sí? Entonces, es inválido, no existió, ¿sí? Bien. Bueno, tienen muchísimo más, pero ya se nos ha ido el tiempo. Con el 878 terminamos el tema del bautismo. Con lo último que dice es si el bautismo no fue administrado por el párroco ni estuvo él presente, el ministro o quien bautizó debe informar al párroco de aquella parroquia. ¿Para qué? Para que se inscriba en el libro de bautismo. Esto es importante, ¿no? No estaba el párroco, vino el diácono a bautizar, bueno, tiene que avisarle al párroco para que quede debidamente inscrito el bautismo en los libros parroquiales, que justamente son los que están a cargo del párroco. ¿Ven? Bueno, espero que les haya entusiasmado. Yo sé que es mucho el contenido, ¿no? Quizás para muchos es bastante, pero bueno, no se preocupen, tienen este video, tienen lo que hablamos, no dejen que el taller termine acá, ¿eh? El taller acaba de empezar, ahora tienen toda la semana para meterse en la plataforma, leer los cánones que vimos a las apuradas, estudiar un poquito más. Los que tengan dudas me mandan un WhatsApp, pregunten sobre la duda que les vayan surgiendo el estudio de esos cánones sobre el sacramento del bautismo, ¿sí? ¿Alguna pregunta más para terminar esta parte del taller? Los escucho, a ver. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Isabel. En la edad del bautizado, ¿no? Para que sea adulto, yo tengo entendido que es a partir de los 7 años. Un niño de 7 años ya se considera como que es adulto, que se le puede preguntar a él y no por intermedio del padre y padre y la madre que lo presenta. ¿Es así?
Bien. Y si es así, el niño tiene que saber leer y escribir para ser formado antes de ser bautizado, o si no sabe leer y escribir, se puede bautizar igual. Esas son mis preguntas. Bueno, muy bien, un montón de preguntas, pero están interesantes. Eh, vamos por partes, a ver, vamos por partes. En el derecho canónico hay una distinción que es, antes de los 7 años, es considerada una persona. Mientras hablo con vos te trato de buscar el canon, pero bueno, es imposible así en el aire buscarlo ya, pero antes de los 7 años la persona es considerada infante, es decir, como que no tiene uso de razón. Ahora, después de los 7 años, no es que la persona es considerada adulta. Esto es importante usar la palabra justa. No es considerada adulta, pero sí es considerada con uso de razón. Entonces, si la persona usa la razón, es, es persona, digamos, racional, entran más elementos. Uno se le puede preguntar, se le puede formar, se le puede preparar más todavía que a una persona tal vez infante, que todavía no usa su razón, digamos, ¿no? En este sentido, el derecho canónico es como el derecho civil, ¿no? Uno tiene que establecer alguna edad concreta que de alguna manera sea un límite para poder decir, esta persona es consciente o no es consciente, es adulta o no es adulta. Yo entiendo que a veces esas edades a veces no reflejan la realidad de algunas personas. No sé si me explico, pero bueno, está puesto de esa manera. En el derecho canónico, la edad de 7 años es un quiebre, digamos, ¿no? Como ¿cómo se llama? Una división entre lo infante y las personas que usan el uso de razón. Te estoy tratando de buscar Pero, acá. Sí. por ejemplo, una persona con una discapacidad que no tiene uso de razón, que tiene 25, 30, 40 años, con algún síndrome que no es, no logra tener, o sea, distinción. Igual lo puede recibir el bautismo, pero ¿cómo es considerado? No es considerado un Claro, infante, no. ¿no? Los requisitos, acuérdense, para el bautismo es solamente que sea ser humano y que no haya sido bautizado. Es lo único que, mientras sea ser humano y no haya sido bautizado, son los únicos requisitos para el bautismo, ¿sí? Ahora, lo que estaba diciendo Isabel es interesante, porque por ahí si yo tengo niños más grandes que ya tienen uso de razón, por ahí sería bueno que acompañe un proceso catequístico de preparación para recibir el bautismo. ¿Me siguen? En ese sentido es importante, porque decir, bueno, tengo, tengo niños, pero con uso de razón que pueden tranquilamente eh, formarse para lo que van a recibir. No solo los padres, sino el mismo bautizado. No es un adulto, ¿sí? Pero tiene uso de razón. Entonces por ahí podemos aprovechar que tiene uso de razón justamente para formarlos, educarlos un poquito más en lo que van a recibir. Pero no porque sea causa necesaria para poder bautizarlos, ¿sí? No. Yo a un adulto lo puedo bautizar sin necesidad de formación. No es que le tengo que formar porque es adulto sobre lo que va a recibir. No, porque el bautismo no necesita solo que sea ser humano y que no esté bautizado. Ahora, uno le puede agregar cosas que por ahí pueden ayudarle a la persona a que lo pueda vivir más plenamente, que pueda ser más consciente, que la persona lo pueda, qué sé yo, disfrutar más eso que va a vivir si tiene determinada formación que... ¿Me siguen? ¿Y cuál era tu otra pregunta, Isabel? Me olvidé.
Me habías dicho No, lo último. sí, la otra pregunta era, yo digo porque tengo, o sea, un caso en mi parroquia, Sí, que tiene que bautizarse, pero no sabe leer y escribir todavía. Tiene 7 años, pero no, se ve que está en segundo grado, pero no sabe leer. sí, Entonces, el diácono ya le dijo que sí, que se podía bautizar. sí, Como yo sé el catecumenado, ¿no? De iniciación cristiana, habla sobre justamente de que a partir de los 7 se necesita la preparación. Pero si esta nena no sabe escribir y leer, no sé, claro. entonces se puede Siempre, bautizar igual, no hay por problema. supuesto, siempre la iglesia ha tenido el criterio de no carguemos a los demás yugos que los demás no pueden llevar. ¿Me explico? Menos incluso en el sacramento del bautismo, que es la puerta de entrada a los demás. Si vos me preguntás, ¿hace falta cargar a una persona con eso? ¿Sí? Yo creo que no. ¿Me explico? Ahora, si otra persona le vendría bien todavía formarse para el bautismo que va a recibir, bueno, gloria a Dios, pero no le carguemos un yugo a alguien que no está preparado para llevarlo. Más cuando el bautismo tiene los mínimos requisitos para la persona, ¿sí? Esto es lo mismo que, qué sé yo, para el sacramento del matrimonio, ¿no? A veces hay parroquias que vos decís, bueno, si ya los que se van a casar son catequistas, si ya los que se van a casar los conocemos en la comunidad parroquial de hace 10 años a cada uno. ¿Hace falta que hagan el curso prematrimonial, que vengan todos los 3 meses, los sábados? ¿Hace falta o no? No le carguemos un yugo que el sacramento no tiene. ¿Me explico? Yo conocí, por ejemplo, también comunidades parroquiales que le imponían a los padrinos todo un curso de preparación para poder salir como padrino del bautismo. Y a veces la gente no puede ir todos los sábados a esa parroquia, porque a veces el padrino es de otro lugar, de otra diócesis, y no puede venirse todos los sábados para cumplir con eso. O sea, en toda actividad pastoral, tratemos de que sirva para ayudarle a la gente a vivir mejor el sacramento y no para cargarles un yugo que a veces no lo van a llevar, menos Sí, en el opino sacramento del lo mismo. bautismo. Sí, opino lo mismo. Bien, bueno, gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos, te vamos a dar gracias, Señor, por este taller que nos diste, este taller profundo que tuvimos para conocer el sacramento del bautismo según lo presenta el derecho canónico de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, pero sobre todo danos amor, amor, que todo esto que vimos hoy sirva para amarte más, sirva para amar a tu iglesia más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.